Conciencia estelar. Miles de personas cansadas, nerviosas y sobrecivilizadas están comenzando a descubrir que ir a las montañas es volver a casa, que la naturaleza salvaje es una necesidad y que los parques de montaña y las reservas son útiles no solo como fuentes de madera y ríos irrigadores, sino como fuentes de vida. John Muir. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tenemos un programa, y lo quiero decir así, programa especial. El día de hoy, de manera, espero, no precipitada, tenemos un gran invitado, a quien, por supuesto, daremos el honor de la palabra y nos contará muchísimo de lo que ocurre en un sentido que no hemos explorado del todo, y si lo hemos hecho, probablemente no con el enfoque, con el énfasis o con la profundidad que hoy se va a tratar. Por supuesto que cuando tenemos invitados, cuando tenemos estas temporadas o estos episodios en los que vamos sumando la información, comienzan a abrirse otro tipo de posibilidades, de situaciones que van conveniendo para poder transmitir este conocimiento. Mucho hemos platicado sobre la parte cósmica, sobre la parte estelar, mucho hemos platicado también en situaciones que van aconteciendo en lo que nombramos Matrix, y sin embargo el día de hoy queremos enfocarnos en un vínculo que se encuentra entre esto que llamamos Matrix, teatralidad, y aquello que también hemos experimentado de diferentes formas y que llamamos estelar. Todo en esa función, todo en ese mecanismo. Por supuesto, previo a dar paso a esta entrevista, será para nosotros un honor, un placer introducir a uno de los personajes más interesantes en términos cósmicos, en términos de conexión. Me parece que si hay un vínculo entre lo que nosotros llamamos teatralidad y sistema cósmico o estelar, es el conocimiento que el día de hoy la persona que hoy nos acompaña nos va a compartir. De ahí que entonces podamos entender y sentir. Lo más importante es sentir. A partir de aquí quiero compartirles mi experiencia, por supuesto. No dejar de saludar a Jorge que se encuentra aquí. Y por supuesto, pensando un poquito en cómo introducir a nuestro hermano, que sin embargo, más allá de pensar el sentir, me lleva a mencionarlo como chamán. Lo explicaremos, lo expandiremos y estoy muy seguro que este episodio nos dará muchísimas respuestas que si bien es cierto nosotros hemos tratado de compartir en los diferentes episodios, hoy se ahondan, sumando al conocimiento, sumando a todo aquello que tiene como intención también expandir desde este viaje auditivo, pero eventualmente expandir desde la experiencia cósmica. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de compartir a algunos amigos este espacio en México, en un lugar llamado Real del Chico, en la naturaleza. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en contacto, en comunión con los elementales. La idea, por supuesto, desde nuestra experiencia, era conectar a nivel muy profundo a través de los hermanos honguitos. Particularmente la experiencia que yo tuve fue en muchos sentidos única como lo fue, estoy muy seguro, la experiencia de todos ellos. Si hay algo que aprendí de todo esto es que ninguna experiencia puede equipararse a lo que los demás podemos sentir, percibir, intuir, canalizar. La experiencia que yo tuve y como lo compartí en algún momento es que fue un viaje de introspección. Y curiosamente, el viaje de introspección fue lo único que me pudo hacer conectar eventualmente en todo este proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, inicialmente tuvimos un acercamiento con una medicina llamada rapé. Para quienes lo han experimentado, no es necesario darles algún tipo de explicación, pero para quienes no, se los dejo como una experiencia que es indescriptible, y aunque pudiéramos decirla, me parece que es algo que tiene que vivirse.
Pareciera un golpe de pronto al cerebro que apertura tu capacidad para volver a respirar y para volver a conectar. Es una depuración del cuerpo que se hace. Si bien hemos comentado nosotros que somos la herramienta y el medio para nosotros poder conectar, es cierto que cuando ya lo experimentas de manera muy específica, la historia se torna diferente. Particularmente en esta experiencia, avanzando con todo el proceso, la intención es algo de lo más importante que ocurre. La intención, consciente o inconscientemente, por supuesto que aquello consciente te apertura en esa posibilidad. Al inicio yo vomité, y así lo expresé, vomité Matrix. Lo dije de esa forma, lo expresé de esa forma, porque sentía que había muchísimo que yo no había gestionado o trabajado, que creía que había estado ahí presente. Por momentos yo me encontraba sollozando y también me encontraba hiperventilando y solamente una palmada me conectaba, me anclaba de nuevo y me daba cuenta que eran temas que no recordaba y mi cuerpo, sin embargo, reaccionaba a través del llanto. Estoy muy seguro y se los comparto, ha sucedido también en hipnosis que hay personas que narran muchísimas situaciones complejas y lloran y cuando despiertan y abren los ojos no lo recuerdan. Sin embargo, si lo deciden, yo se los comparto a ellos. Me pasó lo mismo y es algo que al día de hoy no he logrado entrar en esa laguna mental. Y después de ello, sin embargo, hubo una conexión más profunda con luces, con colores, con geometría y en lo particular se agudizaron los sentidos. Asimismo, esto es algo que no aperturé porque ya no se encontró como el espacio, pero pude sentir una conexión hacia el cosmos, una conexión que si bien es imposible de describir, pienso que tratamos de acercarnos desde los conceptos a esa descripción. Eso, grosso modo, fue la experiencia y sin embargo, a lo largo de esta plática estoy muy seguro que compartiremos situaciones más puntuales. Mi hermano Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo sentiste tú esta experiencia? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Adelante, el micrófono es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, pues muy, digamos, detallado tu experiencia, ¿no? Algunas cosas que a lo mejor no me las contaste en su momento, ¿no? Ya me las estás contando ahora. Aquí la idea era reunirnos, ¿no? Un grupo de amigos y, digamos, experimentar esta parte de lo que son los elementales medicinales, ¿no? Eh, yo creo que este tema todavía es un tabú para gran parte de las personas, sobre todo porque nos lavaron el cerebro, o les lavaron el cerebro a nuestros padres y abuelos, cuando salió lo que es el LSD y la mescalina, ¿no? Que estaban en esta época de las guerras, ¿no? La guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, la, este, la guerra de Vietnam. Yo creo que de ahí partieron muchas otras, digamos, estupefacientes o drogas que son sintéticas, ¿no? Entonces, pero esto no tiene nada que ver con eso. O sea, esto es otra cosa muy diferente, ya que, por lo que entiendo o he investigado, eh, viene de la ancestralidad, viene de lo que son nuestros eh, abuelos y tatarabuelos y así hasta antes de que llegaran los europeos a conquistar América, ¿no? Y me imagino en otros lados también, ¿no? En Asia, en África sobre todo, usan lo que son las hierbas de poder. Ahora, ¿para qué se usan? Porque bueno, ahora yo veo que está muy de moda el irse a echarse una ayahuasca, ¿no? O el bufo, pero tiene un propósito, ¿no? No nada más es experimentarlo y, mira, qué padre se siente, quiero ir cada 8 días, cada 20 días voy a ir a hacer eso, ¿no? Ese ritual y, digamos, someterme a una alucinación. Yo digo que esto es algo que es sagrado, hay que respetarlo, hay que hacerlo con un ritual, hay que prepararse anticipadamente porque muchos llegan muy contaminados a la ceremonia y al procedimiento que tiene que involucrar esto. Como dices, hay un filtro, ¿no? Que en su momento pues ya nos lo explicará nuestro invitado, ahorita lo introduzco. Y este filtro yo lo sentí que es muy bueno para identificar quiénes son los que están más aptos para seguir, digamos, a lo que es ya una medicina más fuerte, ¿no? En este caso a nosotros fueron los hongos, ¿no? Los hongos alucinógenos, digamos, o acá como le dicen en México, los niños santos, ¿no? La psilocibina, pues. Eh,
yo realmente digo, pues no, pues tenía la curiosidad, ¿no? Y mis expectativas eran bajas. Decía, bueno, pues se ha de sentir, pues como cualquier cosa, como la marihuana o no sé, ¿no? Pero realmente es una conexión muy profunda. Como tú la describiste, yo conecté con algo muy profundo. Como, como pocas veces lo he podido hacer. Y yo siento que, por ejemplo, con meditación, me tendría que llevar unas 2 horas consecutivas para meditar y caer en ese estado y digamos con los hongos se puede lograr en instantes. O sea, cuando ya estás cargado al máximo con esto, tú cierras los ojos y estás conectando en un segundo, no tienes que mentalizarte, ¿no? Ya después empiezas a meditar y ¡pum! Ya te vas al fondo, ¿no? Y como lo mencionas, depende, ¿no? O sea, hay gente que va a curar heridas, hay gente que va a curar ego, hay gente que va a curar cosas superficiales, como dices Matrix, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor ya está preparada para algo más, o ya tiene la capacidad de dar un salto y te vas a lo estelar, ¿no? Cosa que es muy difícil de hacer. Y yo creo que se rompe la barrera de frecuencia que tenemos aquí en el planeta Tierra y pasas directamente a otros niveles superiores de conciencia y ves cosas tremendas, ¿no? Ya a lo mejor podemos dar un detalle después, como dices. Y bueno, me gustaría introducir a mi chamán personal, ¿no? Damián, un gusto que estés con nosotros. Damián es alguien que se ha acercado a nosotros, pues partiendo del mismo podcast, ¿no? Y pues ya hicimos una amistad, ya tiene un rato aquí con nosotros y ya se animó aquí a participar aquí en el podcast con nosotros. Y bueno, pues primero que nada me gustaría preguntarte, pues obviamente si te quieres introducir y cómo es que eh, te interesó todo este mundo de las hierbas de poder. Eh, Más bien también qué es lo que tú deseas hacer con todo este conocimiento que tienes, cuáles serían tus objetivos, porque yo sé que hay mucha gente que hace todo esto, ¿no? Pero yo sé que también hay una preparación y hay también pues un enfoque que hay que darle. Y sobre todo, pues tú me has comentado, ¿no? También darle por el lado de lo estelar, ¿no? O sea, podremos conjuntar lo estelar con la parte de chamanismo, ¿no? Que es lo que tú puedes, pues, es tu fuerte, ¿no? Y también, pues, digamos que es lo que tú puedes, o sea, los servicios que tú también das, ¿no? O lo que tú estás haciendo, ¿no? Te paso el micrófono, Damián. Hola hermanos, buenas noches. Pues sí, como comentabas, Jorge, yo llegué al grupo eh, buscando de alguna manera información que me resonara, y como generalmente no tengo mucho tiempo de leer, salió el podcast en un buen día y empecé con los capítulos, empecé eligiendo al principio solo los que me resonaban desde el título y poco a poco fui conectando con la información. Este, Curioso, ¿no? Les decía que yo los escuchaba, yo decía, es que siento como si los conociera, ¿no? Y yo como que yo veía la interacción que ustedes tenían al momento de grabar los podcasts, como si yo estuviera ahí, básicamente. Eso ya tiene, realmente no tiene mucho tiempo, aunque pareciera que sí, ¿no? Por la amistad que se ha ido formando. Yo tendré más o menos 3 meses y medio aproximadamente escuchándolos. Este, y pues así fue como llegué eh, a reconectar con ustedes, a reconocernos y pues básicamente así fue como sucedió, ¿no? Ahora, en cuanto al tema, ya entrando al tema de las medicinas, de los elementales de poder, híjole, pues como decías, ¿no? Es un tema tabú porque justo nos han dicho, ¿no? Que todo eso es
algo malo, que básicamente es como si te estuvieras drogando y todo lo sataniza, ¿no? De alguna manera. Es un tema que a muchos les va a resonar, a otros no tanto, pero pues también de eso se trata, ¿no? Ir quitando el tabú, ir quitando eso, ese dogma que se tiene sobre las medicinas. Y pues, pues sí, ahora sí que vamos a ir tratar de darles la información más puntual que se pueda, ¿no? Con un enfoque pues abierto, ¿no? A lo mejor no tan cerrado a lo que algunos facilitadores o chamanes de repente suelen decir, ¿no? Esto se tiene que ser así porque así es y ya, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Excelente, Damián. Por, fíjate que, sí, retomando lo que nos comenta Jorge, retomando lo que tú también comentas, es un tema tabú, es un tema complejo. Un poquito las personas allegadas con las que yo llegué a comentar esto decían, ¿cómo crees, no? Así empiezan, ¿no? Y después los encuentran ahí tirados y desahuciados. Pero algo que me llamó la atención y que fuiste muy puntual es que algo diferente es a lo que llamamos droga y algo muy diferente es a lo que llamamos medicina ancestral. Y claramente la diferencia fue algo que nos platicaste y que nos comunicaste, ¿no? La droga es sintética, vámonos a ese aspecto, mientras que la medicina tiene un referente que se remonta incluso a momentos prehispánicos. Y hay un ritual y se pide a los elementales y se pide a la naturaleza. En ese sentido, Damián, quisiera preguntarte, ¿cómo es que tú te preparaste? ¿Cómo es que tú conectas, por ejemplo, cuando estás en todo este proceso? ¿Cuál es, vaya, tu proceso personal? ¿Cuáles sientes que fueron las herramientas para tú tener esta interacción? Y por supuesto, ¿no? La responsabilidad que implica el llevar, el estar con el grupo, el estar para ellos. Todo este proceso, ¿cómo lo fuiste desarrollando? Y también quisiera aprovechar y preguntarte, ¿cuáles inicialmente fueron tus experiencias como parte de, y asimismo, hasta dónde te han llevado? ¿Cuál ha sido el desarrollo que tú has tenido? Tal vez, digo, en mi caso, como yo les platicaba, la primera vez fue Matrix, hubo llanto, hubo momentos cuando yo estaba acostado y de pronto reaccionaba y estaba ya suspirando y hasta abrazándome y yo ni desconozco qué pasó, pero sé que mi cuerpo estaba depurando. Entonces, estoy muy seguro que la conexión eventualmente eh, me va a llevar a lugares todavía más profundos y me va a llevar a una conexión toda, diferente en todos los sentidos, particularmente cómo fueron las primeras acercamientos con esta medicina y cuál ha sido el proceso que tú has vivido. Te paso el micrófono. Ok, ok. Pues mira, pues la preparación para un chamán, curandero, facilitador, que son como los términos que se llegan a utilizar de repente. Eh, Caemos en el tema de que si nos vamos a la parte tradicional, pues al final del día un chamán, un curandero, pues se prepara, ¿no? A lo largo de toda su vida, porque pues su mismo entorno así lo amerita y de alguna manera pues se vive, ¿no? En ese mood natural. Hoy en día pues es un poquito más complicado porque pues generalmente pues si vives en la ciudad pues no es muy fácil, ¿no? Tener esa práctica salvo que tengas algún mentor que te pueda ir enseñando eso, ¿no? En mi caso personal, eh, las medicinas me han llamado la atención desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Siempre tuve una imaginación muy amplia y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué será que se siente cuando la gente,
no sé, lo que se me viene a la mente en un principio es, no sé, cuando yo veía fumar a la gente, yo decía, ¿qué se siente, no? Fumar. Eh, y de alguna manera, poco a poco, conforme yo fui aprendiendo desde la niñez, me di cuenta que sin quererlo, o más bien de forma inconsciente, todo eso me llamaba la atención, ¿no? ¿Qué efectos de ciertas sustancias son causados en el cuerpo de la gente y en la mente, ¿no? Porque es bien importante, ¿no? Saber definir y poder separar cuáles son los efectos físicos y psíquicos, ¿no? Que se tiene bajo la influencia de alguna medicina ancestral. Mi proceso de aprendizaje ha sido eh, cada facilitador o chamán que he tenido la oportunidad de conocer me ha enseñado algo sobre las medicinas, ¿no? Aparte de mi investigación personal que yo también he hecho, por esa misma curiosidad que siempre he tenido, me ha enseñado mucho. Y algo que sí te puedo decir, eh, eh, muy importante es siempre tener respeto, ¿no? Hacia la medicina, siempre tener respeto hacia la persona con la que vas a compartir la medicina, porque se habla de que las medicinas tienen un espíritu, ¿no? Y si tú no respetas ese espíritu, pues básicamente la medicina no te va a tratar bien, ¿no? Se dice que eso pasa a veces. En lo personal, a mí nunca me ha pasado que yo tenga una experiencia negativa. Todo lo contrario, siempre he tenido una buena conexión con la medicina. Siempre me ha tratado de una forma muy, podría decir que con el mismo respeto que yo trato a la medicina me ha tratado. Me ha llevado adentro de mí, me ha llevado afuera de mí, conectando hablando de lo que es a nivel estelar, también me ha llevado fuera de lo que podríamos llamar esta Matrix, ¿no? Entonces, ese ha sido mi proceso. Yo no me considero un chamán, para eso faltarían años, pero podríamos decir que sí, sí, facilitador tal vez, ¿no? Por la simple intención de querer compartir con la gente que quiera, que resuene con la medicina, que quiera sanar algo dentro de sí mismo. Es algo que a mí de alguna forma me da la pauta, ¿no? La gente ha recurrido a mí de repente y me ha dicho, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿No? ¿Qué medicina me puedes recomendar? Y de alguna manera, pues, es conocer a la persona, saber con qué vibra está llegando conmigo, que me platiquen un poquito de los temas que hay a trabajar. Y ya con base en eso, ya más o menos hago un análisis y pues yo recomiendo alguna medicina, ¿no? Esa es más o menos como la forma en la que yo hasta el día de hoy he trabajado. El, como te decía, ¿no? Para mí lo más importante es el respeto al espíritu de la medicina, el respeto a la persona que está depositando en mí su confianza. Ese es más o menos la conexión que yo siento con las medicinas y la forma en la que yo trabajo con ellas. Ok, excelente. Oye, otra, bueno, ahí ahorita me salen ahí unas dudillas. Antes de eso, quería yo también platicar un poquito de la diferencia entre, como dices, alguien que llega a curarse o alguien que llega a conectar con algo más, ¿no? Eh,
Porque bueno, tú me comentabas, ¿no? Yo no había hecho esto, ¿no? Y tú me comentabas, no, es que tú vas a conectar con algo, vas a ver, vas a ver. Y en el momento en que ya nos metimos en la meditación, pusiste música, ¿no? Y esa música yo creo que fue la mitad de la experiencia, ¿no? Para que los que no han hecho esto, porque muchos me preguntan, oye, ¿qué se siente? Al principio nada, ¿no? Lo hicimos en ¿cómo se llama? En chocolate, ¿no? Ahí nos diste el chocolate y como dijiste, Cecilio dijo, primero el rapé y antes de eso una limpia con saumerio, ¿no? Obviamente, antes de eso también hicimos ayuno, hicimos una semana de desintoxicación, de quitar comida industrial, alcohol, café y varias otras cosas para poder llegar más limpios y conectar, ¿no? Eso es lo que recuerdo que me dijiste. Costó trabajo, sí, yo sí tomo algo de café y es lo que yo creo que costó más trabajo, pero yo siento que entre más limpios uno llegue, pues más va uno a conectar. Y después de eso, no sé si sea por esta causa o por lo del, no sé, no haberse descontaminado. A algunas personas veo que les causa un efecto, no digamos malo, porque como dices, no es una experiencia negativa, pero por ejemplo, hay unos que no conectaron tan profundo como yo lo hice, o como yo sentí que lo hice. Otros no, como dices, pues se fueron al lado de sacar ahí cosas, ¿no? Como a Cecilio explicó que hay ahí se le trabaron algunas cosas y las tuvo que, pues, que enfrentar, yo me imagino, en su interior. Entonces, eh, aquí la pregunta sería, ¿qué tanto influye esto de la descontaminación o qué sería lo más óptimo para poder conectar con algo mejor? Y si no, y si aparte de los hongos, por ejemplo, yo me imagino que con el DMT que hay en ayahuasca, con el bufo o otras, digamos, elementales más poderosos, pues si tú me platicaste que esto es todavía más fuerte que los hongos, ¿qué recomendaciones das también para poder entrar en una comunión, ¿no? Una comunión con los elementales de manera más profunda. Te paso el micrófono. Ok, ok. Sí, mira, la parte previa a lo que es la ceremonia es, híjole, yo creo que la mitad de la chamba. La parte del ayuno, como decías, cada medicina exige cierta depuración y cierto tiempo de depuración. Por ejemplo, con ustedes, el grupo con el que estuvimos participando aquel fin de semana, se les pidió al menos una semana, ¿no? Hay medicinas que te exigen 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, dietas estrictas, quitar estimulantes, quitar carbohidratos, quitar azúcares, alimentos ultraprocesados, porque al final eh, las medicinas causan un efecto también a nivel físico. Y si tu cuerpo va muy contaminado, pues a nivel físico no la vas a pasar muy bien por esta razón, ¿no? Mientras tu cuerpo vaya más limpio, de alguna manera eso ayuda a que tu energía, hablando ya a nivel energético, eh, llegues más limpio con tu energía más a full, más a tope. Entonces, va de la mano la parte del ayuno, que viene siendo la parte de la depuración física, junto con la depuración energética, ¿no? Em, es, como te decía, yo creo que la mitad del trabajo. Después del ayuno viene una preparación que es ya ya en la ceremonia, se hace la limpia con humo. En este caso yo voy ahí trabajando con las hierbas que me van resonando. Y yo ya llevo mi combinación de hierbas de poder ya preparada y lista para la limpia. Y como les comentaba también aquel día, el rape, el bendito rapecito.
pues yo lo utilizo a modo de filtro y a modo de como una medicina que te va a ayudar a quitar bloqueos energéticos, emocionales que pudieras tener todavía en el momento, ¿no? Ya sabemos que la parte del ayuno y la depuración a nivel físico, corporal, ya se estuvo trabajando, pero falta aún así la parte de los bloqueos energéticos y el rapecito es el que me ayuda de alguna manera a pasar a la gente por ese filtro, ¿no? Cada participante en la ceremonia, eh, pues va a tener que pasar por el rapé, al menos en mi forma en la que yo trabajo para que eso me diga, ¿sabes qué? Vienes bien, estás listo para el siguiente paso, que vendría siendo ya la medicina fuerte, la medicina protagonista de la ceremonia, o sabes qué, te recomiendo que la dosis sea menos, o en algunos casos extremos que no me ha tocado, no proceder con la medicina fuerte que se tiene planeada, ¿sale? Al final lo que se busca es que haya una interacción entre el elemental y la persona, una comunión, ¿no? Como mencionaba, porque si no lo haces de alguna forma con un objetivo en mente, esa es otra parte bien importante, la intención. Tú de alguna manera vas a intencionar qué es lo que estás buscando en la ceremonia, qué es lo que estás buscando al tomar la medicina. Incluso, como yo les decía, ¿no? El día de la ceremonia, hablen con la medicina es sabia, hablen con ella, intencionen qué es lo que quieren sanar, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren trabajar, lo que sea que ustedes tengan en mente, hablen con la medicina. Al final, la medicina le va a dar a cada uno lo que necesite. Otra parte bien importante que mencionabas es por qué unos conectaron de forma más interna, más interior, y por qué otros sí lograban conectar con temas más estelares. Mm, yo lo atribuyo a lo siguiente. Cuando tus pesares son más, cuando tu estrés diario de alguna manera es más que tu conexión hacia lo que es el tema estelar, hay que trabajar primero esa parte. Y la medicina de alguna manera te va a conectar primero con eso, porque primero tienes que trabajar la parte interna para poder después salir a dar la vuelta por el universo si lo quieres. Y también tiene mucho que ver con la misma eh, conexión, ¿no? Que ya exista previamente con eso, ¿no? En tu caso, Jorge, creo que que como tú de alguna manera tienes una noción mucho más amplia de lo que es el tema estelar, lograste conectar de forma más fácil. Eso quiere decir que no cualquiera podría, yo creo que sí, pero la medicina al final del día va a atacar primero lo primero, va a ayudar a procesar lo que de alguna manera es primordial, porque si no entendemos qué está pasando dentro de nosotros, pues no tendría mucho caso irnos hacia la parte estelar, ¿no? Hacia la parte que ya tiene que ver con algo externo a nosotros. Esa es la manera en la que yo creo que la interacción con la medicina pasa. Y sí, retomando el punto anterior de la preparación para las medicinas, hay medicinas más fuertes eh, que de alguna manera sí ya te van a conectar con temas más afuera de ti. ¿Cómo es esto? Yo lo que les decía, mira, el hongo o los niños santos, como les queramos llamar, el honguito te va a ayudar mucho a conectar con la parte
parte interna, ¿no? Te va a ayudar a trabajar la parte tuya propia y te va a obligar a aventarte un clavado ahí dentro de ti, ¿no? Como yo les decía. Y, y ahí tenemos, por ejemplo, el Bufo alvarius, el sapito, que de alguna manera este te va a llevar de un salto, de un momento a otro, te va a llevar, no sé, a quinta dimensión, o no sé no sé cómo expresarlo, pero te va a llevar a otro lugar, en una, podremos decir, en una especie de boya temporal en la que no sabes dónde estás, ¿no? Y cada quien tiene una experiencia distinta, ¿no? Entonces, el bufo, el sapito, yo creo que sí tiene un trabajo mucho más externo que interno, aunque al final, en la parte final de la experiencia, de alguna manera siempre va a haber una conexión a los elementales. Yo por experiencia propia te puedo decir que también he tenido experiencia con bufo alvarius, con sapito, y me sacó, yo estuve en otro lugar, no sé dónde, no sé cuánto tiempo, porque pierdes la noción de cuánto tiempo estás ahí dentro, ¿no? A pesar de que logré ver cosas fuera de esta dimensión, cuando yo me quedé tirado en el pasto, de alguna manera acoplando de nuevo, regresando a esta tercera, cuarta dimensión, me di cuenta que la conexión con la naturaleza es algo bien marcado, ¿no? Y es algo, un punto muy importante que también mencionaba Cecilio, ¿no? Esa es, creo yo, la diferencia entre utilizar algo sintético y algo natural, ¿no? Lo sintético, pues no sabría decirte, siento yo que a lo mejor solo es la sensación y no hay un trabajo ni interno ni externo. Entonces, esa sería como la diferencia más grande que podría yo mencionar en este momento. Pero sí tenemos medicinas que te van a ayudar a lo que es el trabajo interno y medicinas que te van a llevar a otra dimensión si tú quieres y si estás listo también. Excelente. Muchísimas gracias, hermano, por compartir toda esta información. Estoy muy seguro que para quienes nos están escuchando, el que vayas detallando cada uno de los puntos va a despertar esta curiosidad. Les va a mover. Los invitamos también, por supuesto, a que ustedes sientan que si el llamado de las medicinas está presente o alguna vez estuvo presente o incluso esta es la antesala o la llave que apertura, aprovechenlo. Conecten, sientan, investiguen. A propósito de eso, yo suelo investigar cosas cuando me llaman la atención. Sin embargo, para esta experiencia no lo hice. No me metí, como en algunas otras ocasiones, a ver documentales, aunque nos compartías como un poquito de datos, a veces como que prefería como omitirlos y sin saber realmente qué iba a pasar. Porque de alguna forma mi mismo cuerpo me pedía, no te crees expectativas de ninguna forma, ¿no? Entonces yo decía, ok, perfecto, ¿no? No pasa nada. De alguna forma, pues es parte de lo que quiero saber. Lo menciono porque sí, ciertamente en alguna parte del proceso yo me acuerdo solo me acuerdo que me sentía pesado cuando la luz estaba apagada, cuando estaba la música, yo me sentía pesadísimo. Sé que anduve, como que caminé al sanitario, regresé, me uní, me acuerdo que me senté perfectamente como en posición de loto, me puse como mi gorrita, como si fuera ahí algún templario o algo y empecé como a poner mis manos, ¿no? En una posición y por la experiencia que ustedes me comparten, me decían que mi rostro se transfiguraba. Y sí, realmente yo sentí que algo estaba pesado. Intenté hacerme autohipnosis, intenté hacerme tapping, pero de alguna forma mi conciencia ya se encontraba en ese estado. Incluso algo que me llamó la atención y que lo vi de verdad de manera muy particular es que yo hasta le pregunté a Damián, le digo, ¿y estos honguitos son
porque yo sentía de verdad que no experimentaba nada, pero porque tampoco estaba reconociendo esa fuerza pesada que ya estaba ahí presente. De pronto, después de algún tiempo, yo sentí que fueron 2 horas, como dicen, el tiempo de verdad es muy relativo en esos estados de conciencia. Prendieron las luces y que íbamos a cenar y yo decía, pero no, yo ni siquiera siento que he empezado mi proceso, no siento que haya empezado mi viaje. Siento que cuando las luces se prendieron, mi viaje empezó, mi proceso empezó, toda esta conexión estuvo ahí profunda. Entonces, tal cual, fue parte de lo que experimenté. En algún momento, en algún punto, también estaba como tratando de conectar, porque aunque mis objetivos, las intenciones que yo traía, se resolvieron de alguna forma guiadas. Era una guía impresionante porque no es que te digan solamente, pues te van como situando. Algo que también me llamó la atención, que creo que, no sé si desconozco si lo compartieron, es que yo, por ejemplo, quería pensar algo negativo. O sea, bueno, voy a pensar algo negativo. Y yo sentía que sutil y gentilmente el honguito me decía, por ahí no es, vente para acá, ¿no? O de pronto en las escaleras de madera, ¿no? De, bueno, y me voy a tropezar. Y el mismo honguito hasta hacía que pisara suavecito el mismo, la misma madera. Entonces yo decía, ¿quién es, no? O sea, ¿cómo es que me va jalando? ¿Cómo me va situando? Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, pues es parte del proceso, ¿no? Que estuve experimentando. Me gustó bastante. Digo, al principio me sentía mal y ciertamente yo decía, no, o sea, no es para mí, pero conforme la información se fue acoplando totalmente, yo sí sentí, se los compartí, que los episodios, todo lo que hemos grabado en conciencia se fue acoplando a mi cuerpo y que incluso yo me sentía con un cuerpo totalmente diferente. Entonces, pues poco a poquito seguimos compartiendo las experiencias. Quiero en esta ocasión también compartirle el micrófono a mi hermano Jorge, pero también quiero aventarte por ahí 2 preguntas para sumar también desde otra perspectiva, ¿no? Uno, pues, ¿cómo fue también tu experiencia en ese sentido? ¿Qué tanto ahondaste? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Qué pudiste compartir? ¿Viste o no viste cosas, luces, energía, dimensiones? Todo esto que hemos platicado, por ejemplo, a lo que le llamamos, a lo que le ponemos nombre, ¿no? Los shamunas, kumaras, ingenieros, o sea, sentiste que conectaste eventualmente con alguna jerarquía de este tipo, con alguna jerarquía que a lo mejor podrías reconocer el nombre, pero definitivamente las definiciones no alcanzan. Y también una pregunta aquí, estaba para los dos, tanto para mi hermano Jorge como mi hermano Damián. Eh, por ejemplo, o sea, a lo mejor de manera hipotética, no sé, los Surman, los Dracos, los Grises también son Gean, o sea, también tienen esa conexión, o sea, también es posible que de alguna forma conecten con estos elementales, o sea, hay forma, hay manera, o de plano no es posible. Les paso el micrófono. Ok. Mira, antes de hacer este podcast, nos pusimos a la tarea de investigar un poquito y por ahí Damián me pasó un documental. No lo acabé, pero casi lo acabé. Creo que se llama Psicodelia, ¿no? En Gaia, en la Gaia TV. Está bueno. Y creo que, no sé si ahí lo vi o en otro lado, explicaban que hay muchos animales que sí se drogan o que usan algún tipo de droga. Creo que los delfines, eso no sé si ya lo habíamos discutido esa vez. Y no sé si hay algunos otros animales que, bueno, podríamos decir que se drogan, ¿no? Yo creo que es algo natural, ¿no? En todo el universo, porque el reino fúngico o fungi me parece que es muchísimo, muy superior al reino vegetal y al reino animal, o sea, a todos los reinos. En la cuestión de biomasa que existen en el planeta, creo que es muchísimo mayor el reino fungi que cualquier otro. Entonces estamos hablando de un reino muy poderoso, un elemental muy poderoso que tiene de todo, ¿no? Estaba yo leyendo, viendo, no me acuerdo en dónde, que no sé si unos ingenieros, ¿qué? Japoneses o algo así, usaron a un hongo para poder eficientizar la logística del metro, no sé si de Tokio o de por allá. Y digamos que pusieron como un laberinto por donde tenía que alcanzar, no sé si el hongo algún tipo de alimento o algo así,
Y entonces el hongo, que era un tipo de, se veía como un tipo de neurona que iba conectando con otras cosas, eficientizó la llegada a algún lugar por un tipo de laberinto. Entonces usaron esa logística para diseñar el metro. Entonces estamos hablando de que pues el reino fungi es muy inteligente. Yo lo que alcancé, digamos, a canalizar ya después, ahorita te hablo de lo del momento, después es que, por ejemplo, nuestras neuronas y nuestro sistema nervioso está diseñado en base al reino fúngico. Así se diseñó por parte de los ingenieros siderales, ¿no? E introdujeron dentro de nuestra estructura, principalmente de tejido nervioso, esa parte. Entonces, nosotros estamos constituidos también de eso. Por eso ayuda bastante a la cuestión neurológica, mental y de incluso de los nervios, ¿no? No nada más los alucinógenos, ¿no? Hemos estado hablando igual de la melena de león y los otros hongos que se usan, ¿no? Adaptógenos. Y bueno, sobre la experiencia que yo tuve, bueno, tú ya platicaste que te fuiste ahí por un lado que es negativo, pero a la vez no. Y yo también lo intenté, pero mira, porque luego me preguntan, ¿qué sientes? Pues es bien difícil de explicar. Eh, yo primero dije, bueno, pienso que nada más estaba yo como un poquito mareado o como feliz, pero en eso que cierro mis ojos y ahí se empieza a ver la geometría sagrada y todo esto, ¿no? O sea, se empieza a ver unas formas muy bonitas. Y les dije a los demás, cierren los ojos y van a empezar a ver cosas. Y ya fue cuando algunos ya empezaban a ver. Entonces de ahí me parece que apagamos las luces y ahí Damián nos puso con su bocina una música muy profunda. Entonces era como los ritmos repetitivos de la música. Empecé a ver pues las formas geométricas. En un principio yo pensé que era pues algo bonito de ver nada más. O sea, decía, unas figuras muy bonitas que se ven como un caleidoscopio o algo así, pero yo las veía muy redondas, porque hay gente que dice que las ve triangulares. Yo las veía muy redondas, muy armónicas, muy como como la flor de la vida, así de ese estilo, ¿no? Pero como emanaciones de energía. Después, de repente empecé a ver, o sea, que toda esta emanación no era en 2D, era en 3D, o sea, que tenía profundidad. Y empecé a ver como que todo esto era como unos flujos gravitacionales que iban y venían. Todo esto de colores oscuros, o yo los veía como azul oscuro, o verde oscuro, o morado. Todo así, pero oscuros. O sea, no había mucha luz, o sea, era oscuro. Y de repente al fondo veo que se abre como un ojo. O sea, se abre así, un pelito de un ojo. Pero dije, sentí que era parte de la misma geometría. Y se abre y se cierra. Y ahí sí se veía más brillante, como un tipo de luz, tipo verde, o no sé de qué color, cambiaba de color. Y se abre y se cierra, y se abre y se cierra. Y ahí empiezo yo a entender que eso era como una entidad, pero macrocósmica, porque estoy hablando de que todo esto no eran galaxias, eran como flujos de materia oscura o de energía oscura. Entonces, de ahí empiezo a conectar y empiezo a entender que lo que estoy viendo enfrente de mí y que es como un ojo, como una fuente de radiación y de emanación de todo, y que a la vez, así como sacaba, ingresaba la energía, empiezo a entender que es la fuente que todo es. Entonces dije, ah, caray, esto es algo tremendo, o sea, que estoy experimentando. De ahí empiezo a conectar con todo y empecé a sentir toda la energía femenina de la fuente, porque no es masculina, es 100% femenina, o sea, una cosa de feminidad muy, muy tremenda. Entonces de ahí empiezo yo a sentir mucha emoción, alegría, incluso como dices, llanto, pero no de manera triste, al contrario, de una conexión divina, morontial que estaba yo teniendo en ese momento. Yo nunca había tenido esa conexión directamente, ¿no? O de algo visual, o sea, porque pues sí lo sientes en tu interior, pero nunca lo había visto con mis ojos. Entonces de ahí eh, pasa la meditación, porque también nos interrumpíamos un poquito, ¿no? Para ver cómo íbamos. Pues la verdad es que es eso, o sea, cada quien lleva su propia meditación, porque por ahí alguien decía que, ¿por qué no nos van guiando? ¿O por qué? Yo siento que no tanto es eso, sino que uno mismo se va guiando, porque no es lo mismo el de al lado que necesita, como dices, introspectar algún tema Matrix, que uno ya está aquí con un nivel más canijo y ya estás dándole por otro lado. Entonces,
De ahí varios empezaron a decir que ya estaban viendo a lo mejor pues algún tipo de extraterrestre o un felino, ¿no? Algo así por ahí dijeron. Entonces de ahí empecé, yo ya como que tenía esa conexión con la fuente, empecé a entender cómo la geometría macrosagrada de toda la inmensidad de la fuente se va fractalizando en formas geométricas muy sutiles, muy, digamos, todavía amorfas, pero muy bellas, y se va fractalizando a lo que entendemos luego por animales. Entonces de ahí entendí, dije, ah, caray, ya vi de dónde venían los felinos. Era un código genético geométrico que venía emanado de la fuente y que después de muchas dimensiones se va materializando y se va haciendo físico y se va haciendo más, en vez de tener una forma, digamos, muy general, se va haciendo una forma muy específica. Entonces de ahí conecté con los felinos tremendamente. Pude ver los planetas de séptima, octava, novena dimensión. Todos están habitados por animales. No hay ningún ser como nosotros que tenga una computadora o un vehículo o una nave. No hay eso, no existe. Son puros animales los que existen en una convivencia totalmente amorosa y sana y digamos una cosa más allá de la quinta dimensión, porque también siempre me dicen, ah, quinta dimensión. Yo siento que esto fue más allá de lo que yo pueda explicar como una quinta dimensión. Yo no vi ningún ser, ¿cómo se diría? Humanoide o algo así. O sea, eran animales de tipo acuático, animales con lo que consideramos animales como nosotros, como muy primitivos o muy, pues todavía en una escala evolutiva inferior, según nosotros. Ellos ya están allá en esos lugares conviviendo de una forma muy digamos, cercana a los elementales, ya no necesitan tecnología en lo absoluto. Entonces de ahí hice lo mismo que tú, decir, bueno, si puedo conectar con algo así, a ver qué pasa con lo malo. Entonces yo sentía también que había varios seres junto conmigo, quizás la misma jerarquía que luego me acompaña, y uno que otro es un reptil. Eso ya se los he mencionado. Hay reptiles que también tengo conexión con muchos de ellos. Yo mismo he sido reptil en muchas vidas. Entonces digo, bueno, voy a ayudar a todos estos seres que están aquí a bajar los códigos genéticos de los dragones. Me fui con los dragones después y empecé a ver las formas geométricas que consideraba yo un dragón muy primitivo, pero no son animales, todavía es energía. Y de ahí empecé digamos, a fractalizarlos y empezar a entender cómo se van derivando en los reptiles o en otros seres que consideramos, según nosotros, negativos. Y me empezó a salir por ahí, sí, ciertas cosas, según entre comillas, negativas, pero realmente era nada más para dar un entendimiento a los seres que me estaban acompañando y pude bajar esos dos códigos genéticos de una manera muy profunda. No intenté con más otros seres porque pues siento que ya era demasiada información la que estaba yo sosteniendo, pero después de eso yo dije, ya fue suficiente. Incluso antes de que se me pasaran los efectos, me puse a platicar con Damián y creo que luego prendimos la luz y ya, y le truncamos la meditación a los demás. Pero es que yo sentí que ya era mucho para mí, o sea, dije, esto ya es mucho. Y fue cuando hasta le dije a Damián, ¿sabes qué? Yo ya no necesito ni siquiera más de esto, o sea, está demasiado, yo ya conecté con la fuente, o sea, ¿qué más queremos hacer? O sea, yo ya le di vuelta a todo esto y ya no siento que necesite más, ¿no? Pero a la vez él me dijo, no, dice, pues es que igual, pues toda la información que tú has bajado va a servir de algo, o puedes seguir bajando más información que a lo mejor es útil, no nada más para mí, sino para los demás. Y de hecho esa fue mi intención en un principio, porque Damián me dijo, tienes que intencionar el chocolate cuando te lo tomes, intenciona qué es lo que necesitas. Y yo dije, ay, caray, pues está difícil, porque algo Matrix no voy a pedir, ¿no? Es como pedirle cuando te soplas la velita en tu cumpleaños, pues ¿qué pido? No quiero nada, ¿no? Entonces dije, no, no, pues sí voy a hacer algo. Una intención es, yo pedí que me permitieran ver más allá de lo que mis ojos pueden ver para poder compartirlo y para poder ayudar a las demás personas, que es lo que pues me queda hacer, ¿no? En este caso, porque yo dije, para mí ya no quiero nada, pero sí para los demás. Entonces esa parte me fue dada, conecté muy, muy bien y no es algo que se puede hacer cada rato. Yo siento que, yo le digo a Damián, ¿sabes qué? Hay que hacerlo 2, 3 veces al año, podría estar bien, como tipo terapéutico y también como entendimiento para yo saber qué se siente y guiar a los demás, ¿no? A lo mejor en una ocasión que nosotros ya podemos dar alguna sesión de terapia con esto, pues yo ya no
igual yo ya no me meto nada, pero yo ya estoy en sintonía con lo que se siente y para poder apoyar a los demás, ¿no? Por eso lo estuve haciendo, esa fue mi intención, ¿no? Un poquito les comparto de lo que alcancé a ver, a sentir, algo demasiado, demasiado crístico para mí, y totalmente femenino. O sea, yo conecté con todos los elementales que existen o que se sentía que existían y todos eran, yo sentía femeninos. Y ya después entendí que la parte masculina era una parte como inventada, holograma, para poder contrarrestar aquello que no es, que es y que no es. O sea, lo que es lo femenino y ya. O sea, Dios no es hombre, es mujer. Así tal cual lo sentí. Y la parte masculina son como hologramas que nos rodean, que nos permiten a nosotros reflejarnos para entender qué realmente es y qué realmente no es. Eso es lo que más me conectaron o me pasaron la información. Hubo otras cosas, a lo mejor va a ir saliendo, no me acuerdo bien, va a ir saliendo, pero bueno, te paso el micrófono también para la parte de que te preguntó Cecilio, de también tus experiencias, ¿no? A lo mejor tú me comentaste algo también que viste por ahí, pero no recuerdo exactamente. Y no sé si, aparte de todas las veces que lo has hecho, no nada más con los hongos, sino con otra cosa, ¿qué es lo que más recuerdas o qué es lo que más has conectado? Yo, por ejemplo, esto que conté, es la única vez que lo he hecho y realmente conecté con algo muy profundo. No sé si después sea igual o sea más leve, o va bajando o va subiendo. No sé si eso no, nos pudieras tú aclarar, ¿no? Te paso el micrófono. Sí, sí, pues mira, yo aquel día de la ceremonia en la que estuvimos ahí trabajando juntos, yo no, incluso, como dices tú, ¿no? En algún momento poder dar terapia con eso, pero ya no consumir medicina, sino solo estar en la parte del apoyo, justamente fue lo que yo hice en esta ocasión. Yo los acompañé con el rapé porque de alguna manera tenía que entrar como en sintonía y ya cuando fue la parte de los hongos, la bebida del cacao que preparamos y todo, yo solo consumí la mitad de la dosis que de alguna manera se utiliza, ¿no? En el caso de un hombre de más o menos mi tamaño, solo utilicé la mitad de la medicina. Eh, Como yo les decía, ¿no? Yo estaba poniéndoles el rapé y yo ya estaba de alguna manera conectando con la vibración del grupo y de cada uno de los participantes, ¿no? Yo lo atribuyo a que de alguna manera, como yo ya tengo un poquito más de experiencia y ya he consumido de alguna manera más veces la medicina, ya existe cierta conexión a nivel energético. Esto mismo me permitió utilizar solo la mitad de la dosis y poder conectar de alguna manera con la energía, ¿no? Decíamos que se formó una especie de egregor en el momento, en la parte de lo que fue la meditación, y cuando empezamos a escuchar la música, que eran sonidos binaurales, por si quieren checarlo, los sonidos binaurales, a mí, a mí en lo personal, así como contigo, Jorge, también me conectaron durísimo hacia lo estelar. Yo en algún momento ya no vi mi cuerpo, solamente veía pues la infinidad del universo. Tenía en mi cabeza, de alguna forma, lograba ver en mi mente la conexión energética que existe en todo el universo, ¿no? Y haciendo más o menos analogía a lo que comentaba Cecilio de lo que es y lo que decías tú también, Jorge, de que fuimos diseñados de alguna manera, el micelio de alguna forma se asemeja mucho a lo que son las conexiones neurales, ¿no? Neuronales, la sinapsis, todo eso. Yo veía el universo así, esas conexiones de energía entre partículas que nosotros creemos que son nada, yo veía la conexión de toda esa energía y yo en algún punto en mi experiencia en ese día, yo logré fundirme
con toda esa energía. Y yo sentí como si de alguna manera mi energía se desvaneciera y se uniera con todo el universo, ¿no? En ese momento. Fue una experiencia muy distinta a otras que había tenido. Por eso estoy seguro que logré conectar de alguna manera con la experiencia que tú estabas teniendo. No a la par a lo mejor, no a lo mejor tan profundo de llegar a conectar con la fuente, pero sí, sí logré anclarme junto contigo, ¿no? En cierta parte del viaje. Y yo en mi experiencia, ese día yo sentí como mi energía se fundía, se fundía, se fusionaba con el universo, ¿no? Como si en algún momento dejara de ser yo y fuera uno con el universo. Fue una sensación, híjole, de dejar todo atrás, ¿sabes? De desprenderme de todo en ese momento. No había más, no había materia, no había personas, no había ataduras, no había apegos, simplemente me dejé fundir y dejé todo atrás. Me fusioné con la energía del universo, y fue lo único que yo de alguna forma empecé a conectar. La música ayuda mucho a la conexión. eh, eh, de alguna manera hay frecuencias que a cada persona le van a ayudar más que otras. Y pues eso al final también ayuda mucho, ¿no? De alguna manera a generar una conexión más rápida. Algo que decías bien, de alguna manera bien cierto, ¿no? Que yo también de alguna manera lo he estado analizando desde ese día que lo mencionaste. La energía de la fuente se siente muy, muy femenina. Yo digo, bueno, pues si nos vamos a la parte más lógica, uno nos dice no se refiere a la fuente como a algo masculino, ¿no? Te refieres como a la fuente. Entonces ahí ya de entrada, si nos vamos al lado lógico, dices, bueno, pues es que es la fuente, es la creación, a mí también de alguna manera me resuena mucho, aunque eso de alguna manera no a todos les va a cuadrar, ¿no? Pero pues al final del día es información que no se tiene la certeza y pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que sí hay una energía femenina que es la creadora o es la fuente, ¿no? De todo lo que pudiera acontecer en el universo. Eh, Referente a la pregunta que decía Cecilio, que si otros seres ¿no? Yo me imagino que se refería a que si otros seres utilizaban medicina. Yo creo que en esta dimensión 3 4D, como le queramos llamar, las plantas, los elementales de poder, las plantas de poder, las hierbas de poder, medicinas ancestrales, como queramos llamarles, nos fueron dadas para que de alguna manera fuéramos recuperando esa conexión que nos quitaron. Hablando ya en el tema Matrix, cuando se cierra la Matrix, cuando de alguna manera nos quitaron toda esa conexión, las plantas elementales de poder fueron como el remanente para decir, ¿sabes qué? Te dejo esta, es una herramienta que tú vas a poder utilizar para que cada vez que tú la consumas, eh, con el debido respeto, puedas lograr tener esa conexión de nuevo con aquello que ya está dentro de ti y con ello que a pesar de que ignoras, está fuera de ti, pero sigue siendo parte de ti. Considero que si hay seres más avanzados, hablando en un tema espiritual, energético, yo creo que no creo que fuera necesario para ellos
porque ellos continúan teniendo esas cualidades, ¿no? De conexión con lo elemental, a lo mejor con la jerarquía, ¿no? Y hablando ya más elevado, pues con el origen, este, con la fuente, ¿no? Entonces, esa capacidad crística yo creo que de alguna manera, pues como ellos no la tienen bloqueada, pues no, para ellos no creo que fuera necesario. Esa es, creo que es mi opinión, ¿no? Al final, pues no lo sabemos. Creo que ellos no lo necesitan, ¿no? Y pues, no sé, ese es como mi punto de vista sobre la medicina, mi experiencia en esta ceremonia. Y algo que sí es bien importante para todos los que nos escuchan es mm, la primera vez que yo llegué a una ceremonia, yo llegué preparado y me vi documentales y me puse a buscar artículos y estudios científicos de lo que era la medicina. Y cuando yo llego ese día me presento, ¿no? Como todo un neófito en todo esto. Me pregunta el chamán, me dice, ¿has investigado sobre la medicina? ¿Has visto documentales? Sí. Yo le digo, sí, bien emocionado, ¿no? De alguna manera sintiéndome listo para la experiencia. Y él me dijo, pues olvídate de todo eso, porque lo que estás a punto de vivir no tiene mucho que ver con lo que cualquier otra persona te pueda platicar o te pueda decir. Un punto bien importante y algo que creo que es básico, mucha gente llega con ciertas expectativas, ¿no? Y, y empiezan a comparar, oye, es que yo no tuve esta experiencia, es que yo sí tuve esta, es que yo no logré conectar, es que una sugerencia siempre va a ser no compares tu experiencia, porque lo que sea que tú tengas dentro y a nivel ya psique, no es lo mismo que tiene otra persona. Entonces, no caigamos en la comparación de que sí conecté, no conecté, si vi, no vi. No comparemos, compartamos. Y el compartir de alguna forma nos va a ayudar a integrar toda esa información. Nos va a ayudar a bajar la información, a hacerla parte de nosotros y a entenderla, porque esa es la forma más fácil en la que, ok, ya sé por qué tuve esa experiencia, ya sé por qué vi esto, ya sé por qué me está bajando tanta información. Y denle tiempo, la medicina es sabia, la medicina es inteligente, cada vez más se comprueba que la medicina, en este caso los honguitos, son inteligentes, y denle chance de que la medicina haga su trabajo, que la medicina llegue hasta donde tenga que llegar, pero permítanle que trabaje, permítanle que trabaje, que al ritmo de cada uno de ustedes, la medicina vaya haciendo ese trabajo profundo, esa depuración, que aunque con el paso de los días ya no se siente igual que como en el día de la ceremonia, en el paso de los días vamos a ir bajando información, aterrizando y nosotros mismos vamos a ir acoplándonos. Ese es más o menos eh, mi opinión, ¿no? Sobre cómo poder trabajar con las medicinas. Y, y pues bueno, em, hasta aquí. No sé si tengan alguna otra duda o algo así. Sí, algo que me gustaría compartir en ese sentido es que platiqué un poquito mi experiencia con algunas personas dentro del grupo y uno de ellos me hacía una pregunta bien, bien curiosa, ¿no? Que ni siquiera, o sea, no se me había ocurrido, ¿no? Ni se me había pasado por la mente y salvo que la haya preguntado él, yo definitivamente no lo hubiera pensado. Y pienso que sí tiene por un lado la conexión que comenta Jorge con la fuente en un sentido femenino y también con la esencia femenina
que nos acompañó, por supuesto, en todo este proceso. Y es que él me comentaba que en ciertas ceremonias, cuando una mujer se encuentra en su periodo, es difícil, incluso se les impide que tengan como este acercamiento. Entonces, yo quisiera aprovechar el espacio para preguntar si es que hay alguna relación precisamente entre el proceso y el periodo, la sangre como tal, si ello lo potencia de alguna forma, si de plano no influye o si influye a lo mejor como comentas, ¿no? Es de alguna forma sutil y para cada quien. Así, o sea, en ese tenor. Por una parte es ello. Por otro lado, también quisiera como ahondar, ¿no? Cuando la experiencia que tuvimos fue en una conexión que nos llevó, sí siento que fue como la esencia del honguito busca la plataforma dentro de ti y qué tanto, es como si fuera un trampolín, busca el trampolín dentro de ti y de ahí te proyecta hacia donde el trampolín está listo, hacia donde estás listo. Eso pienso que es parte de. En ese sentido, esto es lo que nos hizo el hermano honguito. ¿Qué pasa con otros honguitos? ¿Cuáles son otros honguitos que pudieras mencionar? ¿Cuáles son sus beneficios? Lo hablaron en un principio, este símil con las neuronas, este símil con el cerebro, con toda esta conexión física, y que lo hemos dicho y que aquí sale, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ahí está presente. Entonces, ¿qué otros honguitos existen? ¿A qué nos pueden ayudar? Y me parece que son parte de las preguntas que quisiera ahondar en este punto. Entonces, Damián, te paso el micrófono de vuelta. Ok, pues mira, hoy en día estamos en ¿cómo podemos decir? Eh, un boom eh, como el segundo aire, ¿no? O tercero, no sé cuál será, de lo que son los adaptógenos, los hongos adaptógenos. Tenemos variedad, ¿no? Tenemos melena de león, cordyceps, este, reishi y una variedad de hongos que por la misma razón que, como decía Jorge, no es uno de los reinos más grandes, sino tal vez el más grande. Pues existe una variedad enorme, ¿no? Algunos son tóxicos, otros tienen principios psicoactivos y otros simplemente aportan esas propiedades adaptógenas. Todos estos hongos, algunos tienen beneficios para lo que es la cuestión cognitiva. Alguno, eh, Algunos otros te ayudan a la parte de prevención de enfermedades, por ejemplo, de Alzheimer, de cuestiones que afecten a nivel cerebral, ¿no? Que ayudan de alguna manera a prevenir el envejecimiento prematuro, hablando ya de una enfermedad, o de alguna manera mantener en mejor estado las células cerebrales o la conexión entre neuronas, lo que es la sinapsis. Los honguitos como tal, pues mira, hoy en día existe mucha información de cada hongo, de alguna forma, de cada uno de los que te mencioné y muchos más, que al final del día, ¿cuál es la importancia? Primero, darle tiempo a que, como cualquier otra medicina, que la medicina haga su trabajo. Hay gente que dice, es que yo lo tomé un mes y ya, pues no sentí nada. Ok, pero es que, a ver, en un mes, pues apenas tu sistema nervioso apenas de alguna forma empieza a regenerar, ¿no? O de alguna forma tu cuerpo empieza apenas a acoplar lo que es el adaptógeno. Es un proceso a mediano largo plazo que se le tiene que dar pues cierta paciencia. Es como un tratamiento, ¿no? Tú le tienes que dar el tiempo que se te pide para que de alguna manera empieces a notar. ¿Qué sucede?
que como no es un efecto físico que tú puedas darte cuenta de, ay, mira, ya me creció el cabello, o mira, cosas así, no es algo que tú puedas ver de forma tangible, pero de alguna manera, en algún punto, cuando tú estés realizando alguna tarea, de alguna forma te vas a dar cuenta que, chin, ¿sabes qué? Estoy de alguna forma como que mis ideas fluyen más rápido, ¿no? Hay personas que logran conciliar el sueño gracias a los adaptógenos y logran conectar de alguna manera con estados de sueño más profundos que de alguna forma te ayudan a conectar, ¿no? Con la jerarquía o con todo aquello que sea lo que tú crees, te ayudan a conectar. Entonces, cada honguito tiene ciertos beneficios, ¿no? Pero sí es importante darles el tiempo adecuado a cada medicina que haga su trabajo. Em, bueno, creo que esa era la pregunta. Ok, mira, yo tengo ahí un comentario. Eh, ves que tú, bueno, me ofreciste, aparte de la medicina que nos diste, una, una microdosis de algunas hierbas de poder, ¿no? Microdosis, no sé cuánto trae, pero microdosis es, me imagino, muy poquito, ¿no? Me parece que es una tintura que me diste que trae, no sé si peyote, o trae, ya vi que trae psilocibina igual y es como un tipo ya de, como dices, una medicina a largo plazo, ¿no? Pero obviamente si te pones unas 10 20 gotitas, no te viaja, nada pasa, pero sí se nota en el sueño, porque tú me dijiste, bueno, úsala para dormir. Y hay algo ahí curioso que me gustaría compartirles. Me dijiste, ¿sabes qué? Échate unas 10 por tu tamaño, quizás hasta más. Y empecé a probar creo que de 10 a 15 y me noqueaban, o sea, yo no me acordaba ya ni de lo que había soñado, despertaba y digo, ¿qué onda? ¿Qué día soy? Entonces dije, no, 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 pues le voy a bajar, ¿no? Ya le bajé y tuve que ir probando, porque para mí es muy normal yo soñar lúcido o digamos yo transportarme a donde yo quiero y acordarme, pero ya después de que empecé a tomarlo, yo siento que si de por sí yo producía mucha DMT naturalmente, esta cosa me daba todavía el doble o el triple y yo creo que ya ni me acordaba de lo que sucedía después de los sueños. Entonces ahí, como dices, hay que también conocerse y qué es lo que a uno le va a funcionar, porque no todos los cuerpos son iguales. Entonces está curioso esta parte de las tinturas. No sé si nos puedas comentar algo de las tinturas, tú que sabes más de esto. Sí, mira, las tinturas al final son extractos, ¿no? Son extractos y cada medicina que va integrada en la tintura tiene su proceso. Em, Como dices tú, son microdosis, no te dan un efecto psicoactivo. Aquí la cosa es, por ejemplo, yo estuve tomando la misma tintura que tú y te comentaba, ¿no? En mi caso, yo generalmente sí sueño, aunque casi nunca recuerdo casi nada. A lo largo del día voy bajando la información y voy recreando un poquito el rompecabezas y casi nunca es completo, ¿no? Nunca logro recordar completamente todo lo que soñé. Pero en mi experiencia con la tintura, yo estuve trabajando a un ritmo que te lo juro, yo despertaba agotado. En algunas ocasiones creo que te llegué a comentar a ti o a los dos, no recuerdo bien, que, que, que yo sentía que estaba trabajando con mí mismo, con mi yo de otras líneas temporales, en las que de alguna forma iba y veía a mi yo más chico, a mi yo de más o menos la misma edad. Y así, de repente me vi, parece ser que fue la luna, por lo que fuimos asentando de información, ahí me vi moviendo algunos aparatos, perillas y cosas. Este, Considero que justo como dices, ¿no? Gran parte es, y todo tiene que ver con la alimentación, ¿no? Porque
¿quiénes producen de alguna manera más DMT? Porque la DMT es considerada un neurotransmisor o neuroprotector. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el DMT es una sustancia que existe dentro de nosotros y hay personas que logran producir mayores cantidades que otras. ¿Y a qué se debe todo esto? Yo creo que tiene que ver con la alimentación y la exposición a radiación, a la exposición a contaminación, a metales pesados, venenos, que ya sabemos que hoy en día la gran mayoría de los alimentos ultraprocesados los contienen. La misma exposición a la 5G, todo esto, de alguna manera considero que bloquean la creación de DMT a niveles más altos, que vendrían siendo los niveles normales, ¿no? Pero esa misma exposición a todo esto de alguna manera disminuye. Y bueno, posiblemente se dice que la misma calcificación de la glándula pineal tiene que ver con esto. En el caso tuyo, yo creo que tú de alguna forma cuidas mucho tu entorno y y eso de alguna forma ayuda a que tú tengas niveles de DMT más altos. Eh, por esta misma razón, si tú consumes una dosis que podríamos decir normal de 10 gotas de tintura, que a mí me hacían trabajar a un nivel muy, muy rápido, a niveles que no había trabajado yo en sueños nunca, a ti de alguna forma te resultó diferente el estímulo que estábamos buscando. Es bien importante, como dijiste, ¿no? Es conocerse. Si yo sé que de alguna forma la dosis que estoy tomando no me ayudó, intento con una dosis más alta, una dosis más baja. ¿Por qué? Porque no hay una dosis mínima o máxima, no es como que yo te voy a decir, ¿sabes qué? Vas a consumir tantos microgramos de la tintura por en el día, en la tarde y en la noche. No hay una fórmula secreta, ¿sabes? O sea, para empezar, si yo te digo, vas a consumir tantos microgramos, no, ni siquiera vas a saber, ¿no? Porque tampoco existe una tabla nutrimental que te diga, ¿no? La concentración de todo. Pero es bien importante el autoconocimiento. Si yo ya intenté y ok, ¿sabes qué? Probé con 5 gotitas de tintura, me funcionó mejor. Perfecto, esa es tu dosis. No hay, este, no hay mayor problema en eso, ¿no? No es como decía al principio. Si nos vamos al modo tradicional, un chamán de la vieja escuela te va a decir, no, 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 no te tomes eso. O no, ¿sabes qué? Sí, tómate, pero toma más. O sea, no hay una fórmula, ¿no? Cada persona es diferente, cada organismo es diferente y la manera de conectar de cada uno es bien diferente. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Saber autoconocerse y experimentar en carne propia, porque yo, aun siendo facilitador de alguna manera, no puedo decirte, no, 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 no hagas esto, porque caemos en el, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a mí me funcionó mejor 5 gotitas, ¿por qué no voy a tomar solo 5? ¿Sabes? Entonces, sí es bien importante eso, el autoconocerse, justamente como lo dijiste, Jorge. Quisiera compartir también mi experiencia en ese sentido. A mí lo que me ayudó después fue meditar. La invitación y fue que una vez que experimenté, procesé y que regresé, no regresas a como eras antes, regresas a una versión, incluso con una propuesta y con una invitación. En lo particular me pasó de esa forma. Y la invitación es medita, eh, regresa a la parte del cuidado del cuerpo, emociones definitivamente y gestiónalo. Entonces, después de eso, empecé a meditar y me di cuenta que lo hacía más profundo. O sea, más profundo me conectaba e incluso sin hacer como este proceso de conteo,
el hecho de escuchar mi respiración me conectaba y podía estar ahí. Y seguía sintiendo la cuestión del tiempo. Aunque yo sentía que eran 5 minutos los que había estado meditado y había pasado una hora, por ejemplo. Entonces, seguía como este desfase que a mí me fascinaba. Realmente no es como que yo haya ido a un lugar o en alguna conexión o que hubiera conectado con algo superior. Siento que definitivamente hay situaciones todavía ahí que están bloqueando, son menos, las estoy gestionando, por supuesto. La intención es saber qué más hay después de acoplar la información que corresponde a la psique con la que pues ahora estoy trabajando en ese sentido. Entonces, a mí me pasó dentro de esa experiencia el hecho de meditar, de conectarme, el tiempo, incluso algunos días después todavía seguía sintiendo esta cuestión del tiempo muy relativo, porque dentro de la experiencia un segundo es eterno, un minuto parece infinito. Lo que me sorprende es la capacidad que tenía, ni siquiera siento que la parte racional de mi cerebro, me imagino que fue la conexión de todos los diferentes puentes, que en un minuto me llegaba muchísima información. O sea, sí puedo recordar que estando acostado me llegaba información en todos los sentidos, información, información, información. Eh, eh, en un sentido igual físico, uno de los temas que yo sacaba era como el hambre, ¿no? Yo quería comer. Yo estaba como, ok, pero ¿y a qué hora comemos, no? Y tú te me acercaste, me dijiste tu voluntad. Enfócate en tu voluntad. Tu voluntad es más fuerte. Y a partir de ahí cambió también esta idea, lo pude controlar. Y lo que sí les puedo compartir y quiero compartirles es que ahora el hambre que me da ya no es un hambre con ansiedad. Me da hambre y sin embargo sé que si a cierta hora no le doy alimento a mi cuerpo no va a aumentar exponencialmente la ansiedad de querer comer o consumir algo. Entonces, ahí también había un tema definitivamente anclado. Desde esta experiencia, desde esta trinchera, les comparto que fue parte del proceso, ¿no? Lo que a mí me llevó como a experimentar y que ahora, o sea, al día de hoy queda como de manifiesto que se quedó ya, siento yo, como una nueva programación, una nueva forma de estar situado en ese sentido. Entonces es parte también como de lo que quería estar comentando. Y pues eso. Quisiera, por supuesto, argumentar adicional a lo que comentaron. Particularmente yo vi una nave cúbica arriba de nosotros, gris, así la vi. También digo un poquito y sin ir más allá de dar como información que pueda a lo mejor no querer ser compartida por alguien más. Quienes nos acompañaban veían elementales, decían que veían gnomos, decían que veían nahuales, decían que veían brujas, incluso desde la puerta te asomabas y había como varias rocas y se veían rostros en las rocas, ¿no? Y entonces digo, ok, así como han compartido de pronto algunas fotografías y que se ve el elemental, así se veía. Y yo decía, de verdad que interesante. Al siguiente día vuelvo a ver a las rocas, pero ya no tienen esas características de elemental, ¿vale? Eh, Les paso el micrófono si gustan adicionar algo más, por supuesto, dentro de toda esta experiencia, dentro de todo este proceso. Jorge, adelante. Eh, sí, aquí la parte también bueno, ahí comentas que tu propia experiencia, como dices, que te daba hambre y también te refocó, ¿no? A tu voluntad. Y también vi la parte del rapé, que algunos se pusieron mal, ¿no? Porque algunos todavía se preguntarán qué es el rapé, ¿no? Y es así como, pues yo lo que entendí es que cada quien trae como que su receta, pero son como hierbas finitas molidas y se introducen por la nariz. Entonces, lo que hacía Damián, después de sahumarnos y limpiarnos, y era meternos por cada orificio de la nariz, primero uno y luego unos minutos después en otro, soplar esas hierbas, pero se siente horrible, horrible, horrible. Entonces,
y yo vi que bueno, yo sentí tan feo y ya me fui al pasto a sentarme porque se marea uno, es como alguien que no fuma y que le das al cigarro durísimo, se siente así un mareo. Y ya después de que se descongestionó todo, ya vi que pues ya pasó. Pero y ahí luego le pregunté a Damián, oye, yo nada más me descongestioné, me soné y ya estaba yo cortando leña, ¿no? De hecho, para la fogata o la chimenea, estaba yo ahí haciendo la leña, o sea, pero yo me sentía normal. Y yo vi que en especial las mujeres se pusieron muy mal algunas. Entonces, yo digo, oye, ¿qué onda? O sea, y ahí me respondió, no, pues que el hombre, pues a lo mejor se guarda más cosas y la mujer los exteriorice. Bueno, sí, 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 pero no es por verme macho ni nada de eso, sino te lo juro que no sentí nada más que el madrazo ese que me aventaron en la nariz, pero de ahí en fuera yo no, en serio que no, o sea, ya estaba yo al 100 hasta a lo mejor me activó, no sé, y listo para lo que viniera, ¿no? Porque yo también no iba con una expectativa. Yo no investigué nada, prácticamente casi nada, o sea, más que lo que nos habías contado, y mis expectativas eran muy bajas. O sea, porque yo dije, pues es como irse a la montaña a fumar mota, ¿no? Pues ya sea lo que se le tira. Pero no, o sea, realmente sí fue muy profundo, pero muy profundo, o sea. Es una experiencia que yo en ese momento se lo dije, todos deberían de tener oportunidad de experimentar esto, o sea, realmente todos. Y yo creo que parte pues del siniestro gobierno y que todo esto no se haya salido a la luz y que, por ejemplo, las drogas sintéticas, vamos a poner la metanfetamina, ahora el fentanilo, ¿no? Que está destruyendo países enteros tanto por el lado de la violencia, que es el narcotráfico y la delincuencia organizada, como en la salud, ¿no? Que los niños o los jóvenes empiezan a drogar y ya no llegan ni a una edad mayor porque se mueren o quedan totalmente desahuciados. Entonces, dices, bueno, se supone que están prohibidas, pero es lo que más hay o abunda en las calles. O sea, aquí en México, si te sales, ahorita en 20 minutos consigues droga, ¿no? Entonces, se supone que está tan penado, pero está tan al acceso de todos. ¿No? O sea, todo mundo, no todo mundo, pero mucha gente sabe pues, o conoce que quién lo hace, ¿no? O quién la vende, o se rumorea, ¿no? Pero bueno, por otro lado tenemos esto que son elementales medicinales, que es otra cosa diferente y que los queremos encajonar en lo mismo y no se le ha dado el desarrollo. O sea, el siniestro gobierno no ha puesto ningún empeño en eso, sino al contrario, lo ha ocultado. Incluso lo que sé es que, por ejemplo, a las universidades o a los científicos que están interesados en desarrollar las propiedades que tienen los hongos o la ayahuasca, tanto para bien como para mal, porque un científico investiga los pros y los contras, ni los pros ni los contras, o sea, está totalmente vetado. Y un científico que quiere tener permisos para hacer sus experimentos, ni a ellos los dejan, ni como método experimental. Entonces, siento que bloqueados, topados con pared en esta cuestión. Eh, pero bueno, le quiero pasar el micrófono a Damián, también para que nos explique un poco del rapé, a ver si lo pudieras explicar y para la gente que no conoce de esto, por favor, te paso el micrófono. Ok, le damos por el rape primero entonces. El rape es una medicina eh, ancestral, un elemental de poder. eh, Está hecho a base de tabaco, ¿no? Como bien lo decías, así molidito súper finito. Y cada población en el Amazonas, a lo largo del Amazonas, tiene como su propia receta, podemos decirlo, ¿no? Algunos mezclan el rapé con coliana de ayahuasca. Algunos lo mezclan con, no sé, con salvia. Otros lo mezclan, hay rapés con, incluso con menta, con cacao, con pimienta, incluso. Entonces, esa es la razón por la que no es como yo les decía, no es una sensación placentera, pero de alguna manera es un descongestionante, pero es un depurador, porque entra y no te pregunta, ¿no? Oye, ¿qué quieres trabajar el día de hoy? No, el rapé entra y rompe bloqueos.
saca a flote muchas emociones. Em, Decíamos, ¿no? Oye, ¿por qué siento que a las mujeres les pegó más que a los hombres? Eh, Sin caer en temas de sexismo ni nada, siento muchas veces que tiene que ver con apegos, ¿sale? Si tú de alguna forma tienes más apegos, te vuelves más resistente hacia soltar, ¿no? Hacia soltar todas esas emociones. Y también tiene mucho que ver con que de alguna forma los hombres pues, se nos resbalan las cosas más fáciles, considero yo, ¿no? Sí, creo que tiene mucho que ver em, en ese aspecto, a nivel emocional. Por eso es que el rapé es el filtro energético y emocional, que de alguna forma va a marcar la pauta. Eh, Se siente así porque, como dijiste, no es como si le estuvieras dando al tabaco y no estés acostumbrado, pues te mareas. Pues es que básicamente está hecho de tabaco. Y obviamente, pues la sensación es esa, ¿no? E incluso yo mismo cuando me lo pongo no puedo ni caminar. Yo en lo personal, yo empiezo a sudar frío, porque de alguna manera a nivel físico empiezo a depurar, a depurar, a depurar. Y hay personas que les dura el efecto mucho más, como fue el caso de ese día, ¿no? Que las chicas que participaron, sí, de alguna forma se quedaron un poquito más de tiempo ahí como resistiendo la lucha. Yo lo traduzco así, es como una lucha interna, ¿no? Que mientras más te resistas y menos sueltes esa emoción, más te va a durar el efecto, ¿no? Que como bien decías, no es un efecto negativo, ¿no? Al final es una lucha interna que tú tienes que aprender a soltar, ¿no? Em, esa es la cuestión con el rapé. O lo amas o lo odias, ¿no? Ustedes mismos en su experiencia, podrán decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí sí me gustó, yo no lo vuelvo a hacer. Yo en lo personal es una medicina de las más, ¿cómo podemos decir? De las más prácticas, porque te puedes poner tú mismo. Yo intento al menos una vez al mes ponerme rapecito. Y hay algo que sí, yo en lo personal hago, ¿no? Si yo siento que hay algo que tenga que trabajar o que siento que me estoy empezando a enfrascar en algún tema Matrix, si agarro y ¿sabes qué? Me voy a poner rapé, me desconecto de todo y vámonos. Y me echo un clavado adentro de mí mismo, empiezo a trabajar las cosas y cuando salgo del trabajo con el rapé ya me siento más relajado, me siento que de alguna manera confío en que la energía va a ir fluyendo y las respuestas a esas preguntas van a ir fluyendo, ¿no? Y generalmente así me sucede. Entonces, sí, el rapeo o lo odias o lo amas. Y esa es la cuestión de por qué se siente así, porque básicamente la base es tabaco. Em, Decías sobre lo que es el bloqueo, ¿no? Todo empezó con el bloqueo en la New Age, ¿no? A finales de los ochentas, en donde este Reagan decía, ¿no? Si te ofrecen, tú solo di que no. Y todo tiene que ver con un tema de censura, tanto a nivel científico como a nivel ya práctico, porque pues obviamente para poder expandir tu mente, llegar a niveles de conciencia elevados o alterados, como les queramos llamar, pues no es suficiente con leer un artículo sobre qué es el THC o la DMT o la psilocibina, cuáles son sus efectos. Tienes que practicarlo, tienes que experimentarlo en carne propia y darte cuenta que la conexión con el elemental existe. Ese es el tema de por qué la prohibición, por qué la censura a todas las medicinas. Y básicamente a todas, porque pues el tabaco que te venden hoy en día pues tiene butano, metano y tiene gases, tiene alquitrán, tiene venenos que si tú te fumas un tabaco
comercial, pues solito se consume. Si tú consumes tabaco orgánico, libre de todos esos químicos, es un cigarro a que si tú no le das una calada o en cierto tiempo no le das una calada, se apaga solo. Simple y sencillamente ahí nos damos cuenta cómo el tabaco, que en algún principio fue utilizado como una herramienta y una medicina de conexión con la madre naturaleza o con lo que tú quieras, fue utilizado antes de esa forma. Hoy en día ya se desvirtuó y ya te lo venden en una cajetilla en donde un tabaco, un cigarrillo te va a durar, no sé, 1 minuto y medio prendido. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, entre, y es la duda de por qué, a ver, por qué el tabaco sí lo han dejado y lo han mantenido ahí? Pues porque la industria genera, pues me atrevo a decir, no sé, tal vez miles de millones de dólares, ¿no? En ganancias por el tabaco. Pero ese tabaco no es el mismo que te fumas en una ceremonia. En una ceremonia se fuma tabaco orgánico, ¿no? Y obviamente, si es buen tabaco y si es un tabaco para ceremonia, generalmente es tabaco cosechado en estas poblaciones, amazónicas también. Entonces, hay un tema ahí enorme, y obviamente conflicto de intereses, porque justo decíamos, ¿no? Platicando después de la experiencia, ¿te imaginas si todo el mundo pudiera consumir las medicinas, tuviera acceso a las medicinas? Se acabarían las enfermedades, se acabarían las guerras en el mundo. No, lo platicábamos muy al aire, pero conforme fueron pasando los días, nos fuimos dando cuenta, o al menos yo que pensaba mucho en esos comentarios, ¿no? De sí, se acabaría todo eso. Entonces el conflicto de intereses es, ¿por qué voy a permitir que la gente tenga acceso a eso si eso no me va a traer ganancias? ¿No? Y el bloqueo de alguna manera, esa censura también viene al tema con la industria farmacéutica y todo este rollo, ¿no? Eso es algo bien importante. Sí, gracias por eso. Quería añadir ahí algo más. Eh, bueno, sobre lo que son las drogas o lo que son las drogas adictivas. Porque tenemos, por ejemplo, lo que es los opios o los opioides, que son muy adictivos, ¿no? Y esos también los están induciendo mucho en la industria farmacéutica, ¿no? De la, digamos, la medicina convencional que te receta un médico, trae algunos opioides para que también te haga adicto a ciertas medicinas de industrias como pues, Bayer o todas estas grandes empresas, corporaciones, ¿no? Y estaba también escuchando en el documental que me pasaste que incluso estas medicinas, lo que es la psilocibina o el DMT, se usa para dejar las otras, o sea, para dejar, si eres adicto, no sé, a la coca o a la metafetamina, lo que sea, tú puedes usar esto para dejar una adicción incluso, incluso al alcohol o alguna otra adicción. O sea, realmente esto ni siquiera entra ya en una categoría de droga, ¿no? O sea, es otra cosa. Como bien le dices, medicina, o sea, es otra cosa totalmente diferente. O sea, te va a dar un plus más allá de cualquier cosa que te hayas imaginado, porque tú te curas por dentro, ¿no? Tú mismo te vas curando con este facilitador. Eh, Está muy interesante esa parte del documental, si pueden, consíganlo o revísenlo. Trae mucha información. em, y sobre todo de quitarnos la mala fama yo creo que ya estamos programados, porque incluso con lo del cigarro, como dices, ya tienes el cerebro lavado, dices, no, que da cáncer, ¿no? Que te da, hasta trae ahí una rata muerta, ¿no? La cajetilla, o sea, o sea, te induce a pensar que te estás tú envenenando y la gente dice, sí, yo fumo, pero ya sé que me hace mal y me tengo que morir de algo, ¿no?
y lo hacen ya con ese propósito o esa finalidad en la mente, ya lo hacen. Entonces uno mismo también se está autoengañando y se está automatando, no tanto con el alquitrán que trae, sino tú mismo lo estás pensando, ¿no? Y eso potencializa el daño que te pudiera hacer el cigarro comercial o alguna otra cosa, ¿no? Y bien, ahí también en la ceremonia que hicimos, tú dijiste, bueno, de aquí traigo un tabaco orgánico, ¿no? Con la pipa de la paz, ¿no? La vamos a ir pasando y también te incrementaba, o sea, como que ahí se fusionan los elementales y como que otra vez te da un jalón, ¿no? Y te vuelve a meter en un viaje todavía más profundo. Entonces yo de ahí también me imaginaba cómo los pieles rojas, ¿no? O los indígenas norteamericanos usaban eso, ¿no? Y eran seres muy pacíficos y muy conectados con su entorno, ¿no? O sea que luego nos quisieron lavar el cerebro, ¿no? Los europeos que quitaban, que te escalpaban y que te quitaban el cuero. Y, ¿no? Obviamente, pues se pervirtió toda las tribus que había originalmente, se tuvieron que defender de alguna manera y se dualizaron, ¿no? Yo estoy consciente de eso, pero yo siento que ellos vivieron por miles de años, ¿no? Y también los indígenas de Sudamérica y de Centroamérica y los demás vivieron en un entorno y tenían esa conexión con los elementales, ¿no? De una profundidad y eso es lo que te cura al final de cuentas. Yo creo que no nos vamos a curar más que con eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos elementales también. O sea, nuestros cuerpos, nuestros órganos, todo nos se compone por partes de un conjunto de elementales. Entonces, si nosotros nos queremos curar, tenemos que regresar a esa conexión, sí o sí. Yo creo que no lo vamos a conseguir, pues difícilmente encerrados en una ciudad, digamos, contaminados, como dices, con el smog, con la basura, la emanación psíquica de los que van en el metro, que los que van pues ahí en el transporte público, porque también Cecilio dijo, ¿no? Dices que el lunes, que ya regresamos a la Matrix, dijo, no, ya me sentía yo bien nefastiado de estar ahí con todos los demás ahí en el camión y empezaron a ustedes a decir ciertas cosas que decían que estaban como más así, como más a flor de piel todo. Y yo les dije, bueno, es que yo siempre siento eso. O sea, yo normalmente estoy así, o sea, normalmente mis niveles a lo mejor de DMT son muy altos. Yo siempre estoy, me tengo que modular para poder convivir más con las personas. Lo tengo que hacer sí o sí, pues tengo que bailar con la Matrix, ni modo, pero a lo mejor es un poquito de lo que se siente, porque después de esos días yo me sentí muy bien, me sentí normal, ¿no? Yo la verdad no, quizás me incrementó un poquito el sentido del olfato, porque yo la verdad sí soy muy malo para oler las cosas, o sea, de detectar olores, eso me lo incrementó, y agudeza mental, o sea, eso sí también lo noté. Con la conexión que tengo con la jerarquía sí se potencializó. Yo podía ya pensar más rápido y me bajaba la información más rápido, o ya sabía dónde buscarla. Entonces, sí ayuda a una personas que según no lo necesitan, que en teoría yo era yo, dije, no, no necesito esto, pero sí, sí se ve un cambio, ¿no? Pues yo no sé si hay algo más que agregar. Te paso el micrófono, Cecilio, si quieres agregar algo más o no sé si también Damián quiera compartir algún medio de contacto. Paso el micrófono. Muy bien, sí. A propósito de lo que comentabas, regresar a la Matrix fue lo más complejo. Yo no sentía por qué estaba enojado. Sobre todo me saqué de onda porque decía, pero ¿cómo? Si yo estaba conectado, si yo estaba fluyendo, si yo sentí, si yo bajé información. ¿Por qué no sigo así? Pues, creo que llevaba 3 cuadras cuando de verdad me sentía como, no quería estar incluso en mi cuerpo a ese nivel, que yo me imagino que es parte o sea, las ondas de las que hablamos, las 5G, el elemental ya muerto, ¿no? En el pavimento, supongo que es todo eso que está irradiando, irradiando, irradiando. Y si vienes de un lugar en donde reconectaste y vas a otro donde esa conexión no está presente, me imagino que es esa transición. Uno vive tanto en esa transición que realmente no piensa que la tiene hasta que te sacan y de pronto dices, ok, entonces a esto nos referimos cuando hay alguna situación en contrastar qué es Matrix y qué es naturaleza. Así tal cual. Sí,
Creo que solamente fue ese día, ya conforme fueron pasando los días, llegaba la información, la conexión estaba, para mí fue la meditación. A propósito de esto, quiero pasarle, por supuesto, el micrófono a Damián. Hay un proyecto en puerta, es un proyecto que es de nuestro deseo comentar, compartir. Por supuesto, nos sumamos a lo que Damián eh, ha tenido como bien a compartirnos de la manera más profunda desde ese corazón. Los planes van en un sentido, sí lo compartimos aquí, pero queremos que lleguen a ustedes. Entonces, de ahí que precisamente me parece que la persona más apta, más adecuada para poder darnos un panorama de lo que se viene es Damián. Mi hermano, el micrófono es para ti. Ok, ok. Pues sí, hemos estado platicando sobre un proyecto en el que pudiéramos integrar. eh, Trabajo con medicinas, elementales de poder y todas estas herramientas como un trampolín para, para poder conectar a modo ya más estelar, ¿no? Estamos hablando de que cada quien tiene su propia experiencia y muchas veces es un tema muy introspectivo, pero este proyecto que hemos estado ahí platicando, ya les avisaremos cuando esté listo y tengamos ya las bases bien cimentadas. Se trata de que en este proyecto podamos conjuntar la parte de las medicinas ancestrales, elementales de poder y todas estas herramientas y poderlo enfocar hacia la parte estelar. ¿Cómo es eso? ¿A qué nos referimos, no? El chiste de este proyecto es ir más allá del trabajo interno, ¿no? Que al final del día también es parte importante, pero irnos enfocando hacia que cada persona pudiera conectar con su jerarquía, pudiera tener la misma experiencia que algunos de nosotros tuvimos en la última ceremonia que tuvimos en Mineral del Chico. Eh, Ese sería el objetivo, ¿no? Que la gente lograra conectar con su yo superior incluso, ¿no? Trabajar con su yo superior, trabajar, conectar con la jerarquía, pero siempre desde la base del trabajo con los elementales, ¿no? Algo bien importante con lo que yo en lo personal sí quiero de alguna forma dejar bien en claro es el trabajo con los elementales, como se los decía desde el principio, eh, tiene que ser con respeto, ¿no? Y como decía Cecilio, si sientes el llamado y la medicina de alguna manera te está llamando y tienes la oportunidad de ser partícipe de ellas, rompe con el tabú, eh, déjate guiar por ese llamado, hazlo con respeto, obviamente también sin exceso, porque también sobresaturar tu sistema de tanta información no siempre va a ser bueno, te puede causar cierta ansiedad el estar en constante uso de medicinas, pero lo más importante es que las utilicemos a nuestro favor, ¿no? Para reprogramar y quitar esas ataduras, ¿no? Como decía Jorge, es que de alguna forma estamos ya programados, sí. La medicina puede ayudar a reprogramar a tal grado de que al día de hoy algunas de las terapias más alternativas en cuestiones de farmacodependencia se hacen hoy en día con medicinas ancestrales. Entonces, si eso no es un indicativo de que las medicinas se pueden utilizar para reprogramar la psique de una persona, la mente de una persona, no sé qué será. Entonces, utilicémosla como lo que son, una herramienta para encontrar la reconexión
una herramienta para reconectar con los elementales, con la naturaleza y conectar, en este caso, como es la idea del proyecto, reconectar con eso que está más allá de nosotros, en una dimensión distinta, en un plano distinto, que aunque no lo sintamos muchas veces, sabemos que ahí está, ¿no? Llamémosle jerarquía, llamémosle como ustedes quieran, es algo bien importante. Estas medicinas nos pueden ayudar a reconectar. Y el claro ejemplo es que si nosotros logramos romper la barrera interna, vamos a poder viajar hacia muchos lugares, ¿no? Y poder reconectar con esa, justo, viene al caso, con esa conciencia estelar que de alguna manera nos tienen bloqueada. Entonces, utilicemos esta herramienta para reconectar con esa conciencia estelar. Excelente, mi hermano. Prepárense, estén atentos a la información que compartiremos. Queremos hacerlo desde la conciencia, desde el corazón, desde la voluntad, desde el hecho de muchas de las situaciones llegan a ser extensiones nuestras. No es que los honguitos sean una extensión nuestra, no es que de manera viceversa, eh, más bien somos complementarios. No somos más, no somos menos, somos y estamos en esa conexión y queremos, como parte de este conjunto en herramienta, estar en ese proceso. Confiemos en que este proyecto llegue a ustedes, va a llegar si tiene que llegar, así como lo hemos platicado aquí, si es el momento, si son las personas, todo en su justo instante. Para terminar, para agradecerles, por supuesto, por la información, por el tiempo, por esta charla tan amena, también, ¿tienes alguna forma en la que nosotros podamos contactarte? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿A dónde te escribimos? Y por supuesto, que toda esta información llegue y que fluya por el cosmos y más allá. Ok, ok. Sí, mira, por ahorita tengo mi página en Instagram. Aparece como Hermandad del Jaguar y ahí me pueden ya mandar mensajito por privado. Próximamente ya le estaré poniendo ahí mi número telefónico y un correo. Y ahí vamos a ir subiendo algunas informaciones. Este, pues sobre a modo informativo y también si requieren de algo, si sienten el llamado en por alguna medicina o algo así, ahí estoy al pendiente de sus mensajitos y pues por ahora ese sería el único canal que tengo para estar en contacto conmigo. Excelente, pues ha sido un placer. Gracias por escuchar, gracias también por su tiempo, por compartir. Que la conciencia sea y nos vemos hasta la próxima.